Gracias a Dios. Hoy vamos a continuar con nuestra serie basada en Primera de Juan, que es Amor en Acción. Y en específico hoy vamos a hablar acerca de el amor extraordinario que Dios tiene hacia nosotros y que nosotros debemos de compartir con todos los demás. Si tienes tu dispositivo contigo, nos puedes seguir a través de nuestra aplicación de Westover. Todas las notas del sermón se encuentran ahí o a través de las pantallas. Dios creó y diseñó el núcleo familiar para establecer un fundamento para la sociedad humana, para esta humanidad. Pero desde un principio, la familia fue atacada y se convirtió en un campo de batalla. En el 4º capítulo de Génesis se relata de una historia un poco trágica, una familia que desde el principio atravesó una gran tragedia. Caín y Abel, 2 hermanos. Caín era el hijo primogénito de Adán y Eva y él se dedicaba a labrar la tierra. Y Abel, su hermano menor, se dedicaba a pastorear las ovejas. Y un día ambos van y le entregan una ofrenda a Dios. Caín le trae el fruto de la tierra y Abel le trae lo mejor de su rebaño. Y entonces Dios mira con agrado a Abel y también a su ofrenda, pero no mira de la misma forma a Caín y a su ofrenda. Y entonces esto trae un poco de coraje al corazón de Caín. Empieza a sentirse deprimido. Y entonces Dios tiene una conversación con Caín, lo confronta y le advierte que el pecado estaba rodeándolo como una fiera, listo para acecharlo. No obstante, él podría dominarlo. Pero el odio que Caín desarrolló en su corazón en contra de su propio hermano fue tan profundo que llevó a asesinarlo. Y entonces, a consecuencia de este acto, de este asesinato de su propia sangre, fue desterrado Caín, se alejó de su familia y desde ese momento en adelante se maldijo todo lo que él hacía. Es decir, la tierra que él labraría desde ese momento en adelante no daría buen fruto. Y fue a consecuencia de odiar a su propio hermano. Y entonces, pasando el tiempo, Dios decide restablecer un nuevo núcleo familiar. Y este núcleo familiar no sería quebrantado, no sería, a pesar de cualquier ataque, de cualquier batalla, no sería conmovida, porque el fundamento estaría en Cristo Jesús, la piedra angular, la cabeza sobre la iglesia. ¿Y quiénes son los miembros de esta nueva familia, de este núcleo familiar? Somos nosotros los que creemos en el Señor, que seguimos a Jesús. Y en esta primera carta, específicamente en este pasaje del día de hoy, de los versículos 11 al 24, vamos a ver que Juan está hablándoles a la iglesia en ese tiempo, que también se aplica a nosotros el día de hoy. Está hablando específicamente cómo identificar entre los verdaderos hijos de Dios y los que dicen serlo, pero no lo son porque sus acciones demuestran todo lo contrario. Por favor, sígueme, vamos a leer a partir del versículo 11. Dice así: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. En este pasaje, Caín es un ejemplo del odio que el mundo le demuestra a los verdaderos hijos de Dios. No obstante, Caín y Abel eran hermanos de sangre y hubo un gran odio en su corazón. Pero aquí específicamente está hablando que Caín representa el mundo y Caín era un hombre egoísta. Él por fuera decía creer en Dios. Él le entregó una ofrenda a Dios.
pero sus actos demostraron que no le pertenecía a Él. Y si nosotros no amamos a la gente más cercana a nosotros, a nuestro propio núcleo familiar, ¿cómo entonces vamos a poder amar a un mundo quebrantado, a un mundo que no conoce el amor de Dios? Jesús es el ejemplo, es el modelo perfecto del amor y amor extraordinario que Él demostró a toda la humanidad al entregar voluntariamente su vida en esa cruz para la redención de nuestros pecados. Y el mundo tiene una definición muy distinta del amor a la de Dios. ¿Cuántos aquí crecieron viendo telenovelas? Ay, no se hagan. Yo sé que muchos crecimos viendo telenovelas, o nuestras abuelitas, nuestras tías, nuestros primos, ¿sí o no? Hasta vieron María la del Barrio, se aprendieron la canción, La Usurpadora, en fin. ¿Por qué lo menciono? Porque los latinos crecimos con una cultura, digamos, como en un cuento de hadas, donde hay mucho drama, nos gusta el chisme, nos gusta ver todo eso. Y a través de no solo estas novelas, pero aún ahora en esta sociedad con las redes sociales y cómo está cambiando la forma de pensar, hemos llegado a la conclusión de que el amor es un sentimiento, que es una emoción intensa que sientes por otra persona. Y esto se convierte en una pasión física, momentánea, fugaz. Es más, existen canciones que hablan de abrázame, tócame, llévame y muchas otras más, ¿verdad? Que hablan acerca del amor. Pero lo claro aquí que dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver en el versículo 16, de lo que habla el verdadero amor, es que es una decisión que requiere un compromiso, así como Jesús tomó la decisión y dijo, yo voy a ir, yo entregaré mi vida por todos, porque los amo. Fue un compromiso que Él llegó hasta el Calvario, llegó hasta la cruz por ti y por mí. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 16. Dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Nosotros como familia de Dios, como el núcleo de la familia celestial, debemos de demostrar ese compromiso, tomar la decisión de hacerlo día tras día. No solo siguiendo el ejemplo de Jesús de efectivamente entregar nuestra vida por nuestros hermanos, pero día a día, como por ejemplo rendir de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestros bienes materiales, inclusive rendir nuestros propios sueños y anhelos por otros. Dios quiere que vivamos en ese nivel de entrega, en ese nivel de compromiso. Y el problema es que nosotros nos hemos acomodado, estamos muy cómodos, ¿verdad?, en nuestro círculo cerrado, en nuestro núcleo cerrado, que no dejamos que nadie entre ni salga, ¿no? Yo me siento cómodo aquí, yo aquí puedo amar a estas personas porque las conozco bien, porque me siento cómodo y puedo ser amado. Pero el Espíritu Santo hoy nos está retando y nos quiere incomodar y quiere que nosotros abramos ese círculo. Es decir, tal vez tú has cerrado tu pensamiento, tu mente o tu mismo corazón. Pero Dios quiere entonces abrirnos para que entonces la familia de Dios siga creciendo, 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 creciendo hasta que ya se desborde. Y eso es justo lo que nosotros tenemos que hacer. El decir que amamos a todos de manera general es tan solo una excusa para poder amar a alguien en particular. Hace varios años yo escuché la historia muy conmovedora de un asesinato que sucedió entre dos jóvenes. Un joven asaltó a otro y en el forcejeo de robarle la cartera, sin querer se le dispara el arma y mata a este joven. Y entonces este joven acaba en el correccional para menores. Y el papá del joven fallecido, días después, va a visitarlo a la cárcel y lo perdona. Y después ese papá va a hablar con el juez y le suplica al juez
que le redujera la sentencia para que él pudiera abrir las puertas de su casa y tenerlo en su casa. ¿Para qué? Para hacerlo un hombre de bien. Y este hombre era un pastor. Él de hecho toda su vida estuvo capacitando y entrenando a su hijo para que eventualmente él tomara cargo como pastor de su iglesia. Y así que pasa el tiempo y este joven cumple su sentencia y es forzado a vivir con este pastor. Y este pastor le demuestra un amor extraordinario. Le da el cuarto que era de su propio hijo. Ahí se hospedó, ahí vivió con él y lo trató como si fuese su propia sangre. Y este joven lo acompañaba a las reuniones los domingos, escuchaba las prédicas, lo acompañaba a las juntas de la iglesia, tenían estudios bíblicos en su casa. Con el tiempo este joven entrega su vida a Jesús y después de los años, termina él pastoreando esa iglesia. Y Dios transformó la vida, no solo de ese joven, pero también de este pastor y de esta familia, porque este hombre decidió tomar un compromiso y demostrarle un amor extraordinario. Un discípulo de Jesús demuestra un amor extraordinario por Dios y por otros. Debemos de sentir amor jarocho, como dicen en Veracruz. Amor jarocho es amor intenso, demostrarlo a través de nuestras acciones. Tal vez una persona cercana a ti te lastimó. Lo que es peor, tal vez un hermano en la fe te lastimó y sientes que te robó algo muy valioso. Y tal vez te ha costado mucho tiempo poder perdonarlo, poder soltar esa situación, pero el Señor quiere mostrarnos que podemos caminar en ese amor, en ese perdón. Hay un dicho que dice que a la sangre le perdonas todo. Y efectivamente a la sangre, a la familia natural que tenemos en la tierra, pero esto también se puede aplicar a nosotros, la familia de Jesús. A la sangre se le perdona todo porque todos estamos bajo una misma sangre, la sangre de Jesús. Y debemos de caminar en ese perdón. ¿Y qué habita dentro de ti? ¿Habita el amor o el odio? No existen medias tintas. El amor te impulsa a vivir para otros, te hace crecer, pero el odio te estanca, te detiene, te condena a muerte. Y no solo eso, te asfixia en su propio egoísmo. Tus acciones reflejan la realidad interna de tu relación con Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú haces exteriormente es un espejo de lo que mora en tu interior. ¿Qué mora dentro de ti? Solamente tú lo sabes. Por eso Juan dice a partir del versículo 18, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Sabes, durante el tiempo que el apóstol Juan escribió esta carta, algunos creyentes sentían mucha culpa interior, porque ellos de verdad seguían a Jesús, lo amaban, querían ser buenos cristianos, pero había un conflicto, una crisis en su espíritu y en la misma iglesia, y el conflicto era que no se demostraban amor, que no había amor entre ellos. Y entonces por eso Juan escribe esta carta, y tal vez esto se puede aplicar a la iglesia hasta el día de hoy. Es decir, a lo mejor tú en algún momento, y tal vez hoy mismo, te has tal vez autocondenado o sentido culpa de que pudiste haber ayudado a un hermano en necesidad, o tal vez porque sabías que era tu obligación, pero no lo hiciste. Pero podemos estar confiados que Dios conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, y Él es suficiente para poder perdonarnos y para poder mostrarnos qué es lo que debemos de hacer, cómo podemos nosotros seguir su ejemplo. Sabes, cuando yo estudiaba este pasaje, el Señor me recordó cuando yo estaba en secundaria, hace poquito.
Y, y cuando yo estaba en secundaria había un grupo de compañeros en la escuela que se burlaban mucho de mí. Y esto me causó muchísimos conflictos, me desarrolló algunas inseguridades y con el tiempo comencé a tener mucho temor, inclusive hasta de ir a la escuela. En particular había un compañero que se burlaba mucho de mí. Era tal acoso que yo ya tenía terror de ir a la escuela. Es ahora lo que le llaman bullying. Y entonces, un día que yo voy llegando de la escuela, mis papás nos dicen, a mi hermana y a mí, las inscribimos en un curso en la iglesia y van a ir a un retiro el fin de semana. Así que fuimos a este retiro espiritual donde pudimos conocer a otros jóvenes y hacer amistades de otras iglesias ahí en la ciudad. Y entre los jóvenes, adivinen quién estaba. Estaba este compañero del salón, ¿no? De mi colegio. Y así que pasó el fin de semana, seguimos ahí, recibimos un gran bautismo de amor por el Espíritu Santo que hasta hoy en día me ha impactado. Y recuerdo que en un día vinieron los maestros de ese retiro y nos entregaron a cada joven una cubeta de agua y una toalla. A cada joven nos dieron una cubeta de agua y una toalla. Y nos dijeron, ustedes ahora, vamos a hacer algo, van a lavarse los pies unos a otros. Y ya sabrán a los jóvenes así de, fuchi, ¿cómo crees? ¡Qué horror! Eso solo lo hizo Jesús, ya no se aplica hoy, ya sabes. Así que nosotros escogíamos a quién le lavábamos los pies. Y yo en ese momento sentí una convicción de parte del Señor. Y sentí en esa convicción ir y lavarle los pies a este compañero. Así que sin preguntarle, yo tomé mi cubeta y mi toalla, me arrodillé delante de él, le metí los pies a la cubeta, comencé a lavárselos. Él se quedó impactado, mudo, cabizbajo, no sabía qué decir, ni yo tampoco. Pero yo sentía que en cada lavada de pies que yo le daba, sentía como el Señor me lavaba a mí por dentro, cómo estaba lavando todo ese dolor y todo ese odio que les confieso se convirtió en odio jarocho en contra de él, y lo fue sanando. Y lo que comenzó como una obligación impuesta por los maestros del retiro, realmente se convirtió en un deleite espiritual, donde el Señor me sanó. Y sabes, por el comportamiento del bullying, del acoso que este compañero me daba, yo jamás hubiera imaginado que era un hermano en la fe. Pero ahí, por haber obedecido la voz de Dios, yo sé que si yo no lo hubiera obedecido, que tal vez me hubiera perdido de una gran bendición. Y lo que es peor, el odio que yo sentía en contra de él, tal vez me hubiese condenado. Pero nosotros tenemos la promesa de poder estar libres de esa culpa. Por eso Juan continúa diciendo aquí en los versículos 21 y 22, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Sabes, es por medio de la comunión con Dios que entonces nosotros podemos obedecerlo, porque nosotros obedecemos a quien amamos. Los padres aquí presentes saben, cuando tus hijos te obedecen, cuando hacen lo que tú les pides, ¿acaso no les vas a dar más allá de lo que te piden? Por supuesto. ¿Y cuánto más entonces nuestro Padre Celestial a nosotros nos va a dar? Por obedecerle, porque le amamos. Continúa diciendo en el versículo 23 y 24, y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es nuestro Señor, entonces nacemos de nuevo y nuestro espíritu se une con el del Señor. Lo fascinante de todo es que el permanecer en Dios a través de nuestra obediencia nos da
buen fruto, mucho, mucho fruto. Y solamente en esa permanencia la podremos tener. En Gálatas, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de 9 frutos del Espíritu. Y el primero que menciona es el amor. Y el último, no que uno sea mayor que otro, pero cuando él lo escribió así fue. El último es dominio propio. Dominio propio fue justo lo que le faltó a Caín para no haber matado a su hermano. Tal vez la historia hubiese sido muy diferente. No hubiese sido un final trágico si él hubiera dominado ese odio, esas emociones que él sentía. Y el primero que menciona es el más excelente, es el amor. El amor cubre multitud de pecados. La palabra dice que es el vínculo perfecto, es el que nos une a Dios y a cada uno de nosotros. Y el dominio es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo en el Señor, Él no nos da un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El amor que demuestres es la evidencia de tu vida espiritual, y también lo revierto. Tal vez el egoísmo que demuestres o tu indiferencia. Todo lo que tú demuestres es una evidencia de lo que tú tienes por dentro. Sabes, el apóstol Juan es el autor de 5 libros en la Biblia. De las 3 cartas, el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y también del Evangelio bajo su propio nombre. Y a él se le conoce como el discípulo amado. Era un discípulo que amaba entrañablemente a Jesús. Él vio de primera mano todas las sanidades, los milagros, vio la gloria del Dios vivo en el monte de la transfiguración. Él, de los 12 discípulos, fue el único que estuvo presente en la crucifixión del Señor. Y el Señor inclusive le encomendó a su propia madre, a María. Y si hay algo por lo que se le conoce a Juan, es porque él era un discípulo que amaba extraordinariamente a Dios y a todos. Y en esta carta, él nos urge, nos implora que todo creyente debe de tener 3 cosas fundamentales: la fe en Jesucristo, el amor por Dios y por otros, y permanecer en obediencia a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Por eso es que Él nos urge a poder actuar y dar de ese amor que nosotros hemos recibido, poner el amor de Cristo en acción. Debemos de asumir el reto de demostrar el amor extraordinario de Cristo día a día en todo lo que hagamos, todo lo que digamos. Es más, que lo que nosotros hablemos, lo que salga de nuestra boca, que se alinee con nuestras acciones. Toma ventaja de todas las oportunidades de crecimiento que el Señor te ofrece. Dile al que está a tu lado: crecer es tu deber. Pero con ganas, crecer es tu deber. Y ahora tú di: crecer es mi deber. El Señor quiere que nosotros salgamos de nuestra zona cómoda. Nos quiere incomodar tantito, ¿verdad? Para poder darnos ese crecimiento, para poder poner el amor que Él nos ha dado en acción. Salgamos de ahí. Y quiero yo también retarlos hoy, y a mí misma, que hoy al salir de estas puertas, nosotros vamos a reflejar el amor de Dios, que tú lo vas a compartir con alguien que tú, en donde tú quieras. Tú comparte del amor de Dios, ya sea un hermano en la fe o un desconocido, quien sea. Una sonrisa te lleva a muchos lugares. Los pensamientos sin acciones son tan solo buenos deseos. Acciona tu fe, acciona tu amor, acciona tu obediencia.